Bueno, tengan ustedes muy buen día. Vamos a iniciar este pequeño curso referente al tema de la trigonometría. Vamos a hacer una serie de sesiones donde vamos a ir abarcando gran parte de los contenidos que marca, ¿no? Empezamos con la clase 1. Hoy estudiaremos la definición en sí de trigonometría, los sistemas de medición de ángulos y la clasificación de los triángulos, ¿no? Y las razones. Soy el ingeniero Javier Tarqui Valeriano, docente del curso prefacultativo de la Facultad de Ingeniería de la UMSA. Bueno, iniciamos pues. A manera de introducción podemos indicar que la trigonometría nace como gran parte de las ciencias, ¿no?, en la humanidad, por la necesidad de satisfacer ciertas necesidades, valga la redundancia, ¿ya? Así, ¿no? Las primeras aplicaciones podemos indicar que se hicieron en la agrimensura, en la navegación, y posteriormente ya se consolidó como una ciencia, ¿no? Y fundamentalmente como parte de la ingeniería en sus diferentes áreas. Entonces, la trigonometría va a estudiar en gran parte las propiedades de las funciones trigonométricas y las relaciones que existen entre ellas. En eso nos vamos a abocar en este capítulo, ¿ya? Bien, como origen y definición de la trigonometría, ¿no? Como en varias ciencias, proviene de voces griegas. Tri, que es tres; gonon, que es ángulos; metrón, que es medida. Podemos sintetizar que la trigonometría, entonces, es una ciencia que se ocupa de la medida de los elementos de un triángulo. Un triángulo, recordemos que dentro de sus elementos tiene lados y ángulos, tanto interiores como exteriores. Y precisamente hablando de ángulos, vamos a definir esta situación. ¿Qué es un ángulo?, ¿no? Un ángulo lo definimos como la abertura que se forma cuando dos rectas se cortan, ¿ya? La abertura. Obviamente dentro de los elementos podemos decir de un ángulo que es un vértice, que es el punto donde se cortan las dos rectas, y esas rectas se denominan lados, ¿no? Ahora hay diferentes formas para denotar un ángulo. Podemos denotarlos, y es una de las notaciones más comunes, utilizar las letras del alfabeto griego: alfa, beta, gamma, ¿no? También se utilizan letras mayúsculas, ¿no?, que se los pone con una línea en forma de B en la parte superior, que denota el ángulo en un determinado vértice. Entonces, de esa forma se define un ángulo. Ahora, ¿cómo medimos a los ángulos? Entonces, estudiamos la medición de ángulos en el sistema de coordenadas. Para medir un ángulo, principalmente se tienen tres sistemas: el sistema sexagesimal, el sistema centesimal y el sistema radial. Principalmente los más usados, el sexagesimal y el radial. Entonces, antes, ¿cómo medimos los ángulos? Por convención, ¿no?, el ángulo se mide a partir, si nos ubicamos en un eje de coordenadas cartesianas, a partir del eje positivo X. Entonces, se denota que si el sentido de giro es contrario al de las agujas de un reloj, ¿ya?, entonces es un sentido positivo para nosotros. Y si el sentido es que coincide con el giro de las agujas de un reloj, entonces es un sentido negativo. Así más o menos como en este diagrama que podemos observar, cuando gira de esta forma, en sentido contrario, el signo va a ser positivo. Cuando gira en sentido coincidente con las manecillas del reloj, nos da negativo, ¿no? Entonces comenzamos a estudiar los sistemas, ¿no? El sistema sexagesimal, este es el sistema que más lo empleamos. Aquí la unidad es un grado sexagesimal, es ese circulito que se lo pone como un índice superior, ¿ya?, también llamado dec, eso es por el inglés. Entonces generalmente nosotros en la calculadora vamos a verlo como dec para llevar este sistema. Y cuando compramos una calculadora común, digamos, simple, siempre viene por defecto en este sistema, en el sexagesimal, ¿ya? ¿Cómo se define esto? Entonces, un grado sexagesimal se define como un arco igual a 1 entre 360 partes de la circunferencia. ¿Eso qué significa?
que en toda esta circunferencia tenemos 360 partes, es como 360 pedacitos de arco, ¿no? Si toda la vuelta es 360, la mitad tendría que ser 180 pedacitos de arcos. La cuarta parte 90 y dos terceras partes 270. Asimismo también empleamos subunidades como el minuto y el segundo. Un minuto es la 60 parte de un grado, por eso un grado tiene 60 minutos y un minuto tiene 60 segundos. Luego tenemos el sistema centesimal, ¿no? Es un sistema no muy común, pero bueno, está, ¿no? Entonces aquí su unidad es una G, un índice superior, que es el grado centesimal, o también GRA del inglés, ¿no? Que comúnmente lo vemos de esa forma en las calculadoras. En este caso, un grado centesimal es igual a 1 sobre 400 partes en las que se divide una circunferencia, o sea, 400 trocitos de arcos en este caso se divide. Entonces, siendo 400 toda la circunferencia, la mitad 200, la cuarta parte 100 y dos terceras partes 300. De igual forma, tenemos subunidades, como el minuto centesimal, que es una entre 100 partes que se divide un grado centesimal. Entonces, por eso decimos que un grado centesimal es 100 minutos y un minuto es 100 segundos. Y finalmente tenemos el sistema radiano. Este es un sistema adimensional, que significa que no tiene unidad, ¿ya? Por lo general este sistema también es empleado porque es el que nos ayuda a relacionarnos con muchas veces números constantes, ¿ya? Porque es adimensional. Entonces, ¿cómo se define? Un radián se define como el arco de una circunferencia que es igual al radio de la misma. Ese es un radián. Entonces, un arco donde coincide con el radio, el arco son de igual longitud. Ahora, toda la vuelta de la circunferencia, que se denomina perímetro, dice que es igual a 2pi radianes. ¿Ya? 2 veces pi radianes, es toda la vuelta en longitud. Entonces, si toda la vuelta es 2pi, la mitad sería pi, la cuarta parte pi medios y las 3/4 partes 3pi medios. Recordemos que pi es una constante universal cuyo valor equivale a 3.14, 15, 92, etcétera, ¿no? Con infinitos números. ¿Ya? Entonces, de aquí podemos concluir, ya haciendo una relación a priori, que 360 grados sexagesimales es igual a 2pi, y también podemos decir que igual a 400 grados centesimales. ¿Ya? Bueno, por lo general, cuando nos referimos a este sistema, utilizamos el radián, ¿no? Como de acuerdo al sistema internacional. Ahora, la relación entre sistemas lo vamos a poner de esta forma. La relación viene dado por la siguiente forma, ¿no? Grado sexagesimal sobre 360, grado centesimal sobre 400, radián sobre 2pi, o sea, sobre donde coinciden en el giro de toda la circunferencia, ¿no? Vamos a hacer algún problemita simple, ¿no? Para convertir unidades. Pueden decirme convertir pi tercios radianes a grados sexagesimales. Bueno, generalmente los grados sexagesimales no lo mencionamos como tal, simplemente nos referimos como grados, porque como les anticipaba, este es uno de los sistemas más empleados. Entonces, nos evitamos decir grados sexagesimales y simplemente decimos grados. Entonces, en adelante nos vamos a referir simplemente como grados. Claro que implícitamente nos estamos refiriendo a los grados sexagesimales. Una forma rápida de hacer la conversión, digamos, ¿no? Pi equivale a 180 grados. Pi tercios sería a 180 entre 3. Entonces 180 entre 3 es 60. Entonces rapidito podemos hacerlo de esa forma, ¿no? De otra forma podemos hacerlo con la formulita. Hemos mostrado en la anterior diapositiva que tenemos una triple igualdad, ¿no? Entonces de ahí agarramos 2, lo que nos interesa. Grado sexagesimal sobre 360 grados es igual a radián sobre 2pi. Despejamos el grado sexagesimal, 360 por radián sobre 2pi. Queremos convertir pi tercios, empezamos en lugar de pi tercios. Hacemos las operaciones, pi con pi se va, 3 con 360, 120 entre 2. Y nos da lo mismo que habíamos visto, que habíamos hecho a simple vista, ¿no? 60 grados. Un ejemplito 2 rapidito, dice convertir 45 grados a centesimales, a grados centesimales. Esto algo parecido también podemos hacer, ¿no? Habíamos visto que 400 grados centesimales equivale a 360.
La mitad 180 o 200 centesimales a 180 grados sexagesimales. La cuarta parte 90 grados sexagesimales a 100 grados centesimales. La mitad 45 equivaldría a 50. ¿Ya? Haciendo un cálculo a priori. Pero igual podemos utilizar, si no, la formulita grados centígrados grados sexagesimales sobre 360 grados, sistema centesimal sobre 400, despejamos lo que nos interesa, reemplazamos e igual llegamos a 50 grados centesimales. Bueno, entonces de esa forma se hace la conversión entre unidad. Muy importante estudiar también la clasificación de los triángulos, porque de manera conceptual vamos a trabajar bastantes con estas figuras. ¿Ya? Entonces los triángulos se pueden clasificar de la siguiente manera: por sus ángulos interiores. Al clasificar por sus ángulos interiores tenemos dos tipos de triángulos principalmente. El triángulo rectángulo, un triángulo bastante empleado, es uno de sus ángulos, y se caracteriza porque uno de sus ángulos interiores es igual a 90 grados. ¿Ya? Entonces, es un ángulo recto, ¿no? Y estos lados adyacentes al ángulo recto se denominan catetos. Y el lado opuesto, que es el lado más largo, se denomina hipotenusa. Luego tenemos los triángulos oblicuángulos. Entonces, estos podemos definirlo como son aquellos que no tienen ningún ángulo recto. A su vez podemos tener dos tipos de triángulos, ¿no? El triángulo acutángulo, este triángulo se caracteriza porque todos sus ángulos son agudos, es decir, menores a 90 grados. Y el triángulo obtusángulo, este triángulo se caracteriza porque uno de sus ángulos es mayor a 90 grados. Por eso tiene esta forma medio echadita, ¿no? Aquí seguramente está el ángulo mayor a 90 grados. Bueno, entonces esa era la clasificación por su ángulo interior. También los triángulos se clasifican por sus lados. Aquí vamos a tener tres tipos de triángulos. El equilátero, triángulo equilátero, que se caracteriza porque tiene los tres lados iguales. Y sus ángulos interiores también son iguales, pero a 60 grados. Ya adelantándonos un poquito, la suma de los ángulos interiores de un triángulo siempre va a ser 180, ¿no? Entonces, si los tres son 60, coinciden, ¿no? Luego tenemos un triángulo isósceles. Tiene dos lados iguales y uno diferente, que lo vamos a denominar base. ¿Ya? Los ángulos que están sobre la base siempre son iguales y el ángulo opuesto es diferente, ¿no? Finalmente, un triángulo general, que lo llamamos triángulo escaleno. Sus tres lados y los tres ángulos interiores son diferentes, ¿no? Podemos ver una figurita, ¿no? El equilátero, los tres lados iguales, los tres ángulos interiores también son iguales. El isósceles, dos lados iguales, otro lado diferente que lo llamamos base, y estos dos ángulos son iguales. Y un escaleno que tiene ningún lado igual y ningún ángulo interior igual. Bueno. Asimismo, a partir de esto ya podemos definir lo que son las razones o funciones trigonométricas en triángulos rectángulos. Eso va a ser fundamental para el estudio de este capítulo. Entonces, ¿qué es una razón? Es una relación de cantidad con respecto a otra de la misma clase, ¿no? Esa es la definición de razón. Que para el caso de los triángulos va a ser la relación entre sus lados, ¿ya? Para un triángulo rectángulo. Entonces, para poder definir esto, vamos a considerar un triángulo rectángulo ABC que está inscrito en una circunferencia. Al decir inscrito, estamos indicando que está dentro, ¿no? Algo así, una figurita como esto, ¿no? Podemos analizar cómo es esta figura, este triángulo. Si este triángulo tiende a extenderse más sobre la circunferencia, veremos que el cateto opuesto respecto de este ángulo se va a hacer más pequeñito. En cambio, el cateto adyacente se va a hacer más largo. Ahora, en contrapartida, si este lado tiende a acercarse hacia el origen, el lado que es el cateto opuesto crece y el cateto adyacente decrece. ¿Ya? Entonces, esas relaciones o variaciones es lo que van a venir a definir las funciones o razones trigonométricas, ¿no? Bueno, entonces definimos, son 6 funciones las que se han definido, ¿no? La función seno es la que viene dado por la relación entre el lado opuesto, el cateto opuesto, sobre la hipotenusa del triángulo. O sea, este cateto opuesto sobre esta hipotenusa, y se lo denota de esta forma: seno de alfa,
cateto opuesto que sería BC, el lado BC, sobre la hipotenusa que sería AB. También se define una segunda función, no menos importante, que es el coseno, que viene dado por la relación entre el lado adyacente del ángulo, entre el lado adyacente, sobre la hipotenusa, el lado más largo, ¿no? Entonces la función coseno, ¿ya? En este caso para el gráfico sería AC sobre AB. Luego tenemos la función tangente, ¿ya? Esta relaciona el lado opuesto del triángulo, o sea, el cateto opuesto respecto del ángulo, sobre el lado adyacente, ¿ya? Cateto opuesto sobre el cateto adyacente, BC sobre AC. Estas son las tres funciones más importantes con las que principalmente trabajamos. Sin embargo, existen otras funciones que son inversas a las anteriores, que también se emplean y tienen su aplicación, ¿no? La función cotangente, que sería el inverso de la función tangente, o sea, el cateto adyacente sobre el cateto opuesto. La función secante, que sería el inverso de la función coseno, que sería la hipotenusa sobre el cateto adyacente. Y la función cosecante, que sería el inverso de la función seno, es decir, la hipotenusa sobre el cateto opuesto, ¿ya? A estas 6 relaciones las conoceremos como las razones o funciones trigonométricas. Asimismo, vamos a aprovechar aquí el famoso teorema de Pitágoras, de definirlo, ¿no? Se define que en todo triángulo rectángulo se cumple la suma de los dos catetos elevados al cuadrado siempre será igual al cuadrado de la hipotenusa, ¿no? En este caso los catetos del triángulo rectángulo, que era el cateto opuesto y el adyacente, ¿no? Bien, eso es todo por hoy. Hasta la siguiente clase. Gracias.